Buenas tardes, apreciables damas y caballeros. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Bueno, quiero agradecer ahí sus mensajitos, ¿verdad? Y deseándonos que estuviéramos bien. Bendito sea Dios, pues ya nos sentimos mejor ahí. A veces a uno le toca atravesar por algunos problemitas físicos, pero gracias a Dios ahí vamos recuperándonos. Así que muchas gracias ahí por sus mensajes, por su buen apoyo, ¿eh? Estamos ahí igualmente pues ya insisto, ya mucho mejor y pues agradeciendo de nueva cuenta, en serio, pues muy valiosas sus mensajitos, en serio se los agradezco mucho. Pues bueno, vamos a ir cargando ahorita nuestra grabación para que podamos tener acceso a. Esto te demora unos segunditos. Ahí estamos. Pues de nueva cuenta, buena tarde, damas y caballeros. Y para que quede grabado, nuevamente les agradezco mucho el hecho pues de haberse preocupado por este servidor, ahí deseándonos lo mejor, muchas gracias. Estamos definitivamente bastante mejor, muchas gracias por todo. Y pues bueno, vamos a iniciar esta que es la última clase. Estaba revisando el calendario, la otra semana estamos en exámenes, así es pues de que echémosle muchas ganas, todo el éxito del mundo, siempre y cuando ustedes estudien. Ahí están las clases de resumen también en su tablón de actividades. Debo admitir de que hay algunas cosas que de repente no se explican ahí a fondo y por eso es que está esta clase, que también queda ahí grabada para que ustedes puedan ir viendo y echándole el vistazo a los resúmenes. Entonces, insisto, pues ahí ustedes pueden chequear y desde luego tener el acceso a la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a cargar en este momento nuestra pequeña presentación para que tengan a bien ustedes observarla y tengamos el apoyo visual del caso. Ahí lo va a ver después del mister. Así que vamos a ver, ya se cargó. Ahorita me parece que ya. Ahí estamos. Bueno, pues un tema muy interesante, muy general ante todo, pero que es por demás vital que conozcamos, que es la administración pública propiamente dicha, ¿no? En todo el sentido de la palabra. ¿Qué es eso de la administración pública? Pues vamos a ver distintas temáticas. Este solo es el título que involucra, ya vamos a ver pues una serie de situaciones ahí que son para bien, ¿no? Que las volvamos a repasar sobre todo, que nos va a venir a refrescar la memoria. Bueno, pues dicho esto, tenemos enfrente de ustedes una definición primero de lo que es la administración pública. Nótese, vamos a ir analizando la definición porque sabemos que no solo hay que estudiar para un examen, sino pues para el resto de la vida, y es vital que nosotros nos casemos no solo con una cuestión que se tenga que memorizar ya. Dice que es un conjunto de órganos, así es. Un montón de órganos, si lo queremos ver así, órganos en un sistema, ¿no? Que efectivamente pues están ordenados, que tienen distintas, llamamos a sus características, pero estos órganos se supone que pertenecen al Estado, constituyen lo que nosotros denominamos el sector público, ¿verdad? Pertenece, insisto, al Estado. Siempre que escuchemos esa palabra, el sector público, no hace alusión al tema específico de que sea abierto hacia todas las personas. No estamos hablando específicamente de que pertenece al Estado. ¿Y con qué fin, verdad? Se conforman, dice, pues para realizar tareas, ¿no? Tareas que van desde administrar propiamente al órgano como tal, gestionar ante los organismos, los demás organismos del Estado, principalmente, sí, aclaro que el organismo ejecutivo, porque prácticamente el organismo judicial pues tiene un sistema de administración, yo diría que es mínimo. Bueno, obviamente lo tiene, pues, pero la parte judicial en el OJ, pues es obviamente la más trascendental para todos nosotros. Y eso ya no escapa, llamémoslo así, escapa, mejor dicho, de lo que es el derecho administrativo, ¿verdad?
ya entrar a ver todo el tema de lo judicial. Entonces, insisto, principalmente hacemos énfasis en entidades del organismo ejecutivo, también por supuesto aquellas entidades descentralizadas, las autónomas, también en ellas se hace eco. Por eso dice ahí organismos, instituciones, ya organismo dijimos, principalmente el ejecutivo, reitero, un tanto el legislativo que también tiene una parte administrativa, definitivamente pues es muy importante. Instituciones, reitero, que se refiere, ya vamos a ver hoy un poquito de generalidades, aunque estaba viendo en el programa que se vuelve a repetir más adelante el tema de la clasificación de las entidades. Entonces vamos a estarlo como que reiterando 2 veces, ¿verdad? Así que hoy lo vamos a ver de forma un poco más general en unos minutos. Y habrá otra clase donde se volverá a tocar ese tema de una manera más profunda. Me refiero a las instituciones del Estado. Y luego dice, y entes del Estado, o sea, organismos prácticamente son 3. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Instituciones, las descentralizadas, las autónomas, las centralizadas, ¿sí? Y entes del Estado, porque a veces resulta que por ahí se van creando pequeños órganos del Estado que al parecer pues no pertenecen a una estructura específica, sino pues se van creando como pequeñas comisiones. Entonces a eso se refiere cuando mencionamos este tema de entes del Estado. Entonces todo eso que acabamos de decir, ¿no? Ese conjunto, ahora armamos la definición, ya que le hicimos el análisis, ahora vamos a la síntesis, ¿verdad? Decir que administración pública es entonces, ¿no? Todo aquello que concierne al conjunto de órganos del Estado para realizar tareas de administración y con ello gestionar en particular hacia los organismos, las distintas entidades que tiene propiamente, pues valga la redundancia, el Estado, ¿no? Eso es la administración pública. No estamos diciendo que sea una ciencia, porque no lo es. La ciencia en sí que estudia la administración pública, si lo queremos ver así, es el derecho administrativo. Pero no es que sea una ciencia. Quizá un poco la teoría del Estado, ¿no? Por ahí vemos un poquito de administración pública, pero insisto, aquí no vamos a decir que es un conjunto de ciencias, porque mucho cuidado con memorizar, ¿eh? Porque a veces cuando todos sabemos que, es que la definición de derecho es conjunto de ciencias, de normas, pero aquí no es definición de derecho, aquí es de la administración, es decir, de cómo se administra el Estado. Esta es una de muchas definiciones que pueden haber. Palabras claves, principalmente, por supuesto, el conjunto de órganos, realizar tareas de administración y gestión, ¿verdad? Esas son, diría yo, las palabras clave que debemos de tomar siempre en consideración en una definición de esta categoría. Pues entendimos qué es eso de la administración pública. Ahora bien, dentro de la misma se da el tema de la organización administrativa. Y vean cómo varía la definición, porque una es el tema eminentemente general, ya vimos entonces qué es la administración pública. Ahora, ¿cómo se organiza la administración? Ahora es cuando vamos a entender esta definición. Por eso les decía, la importancia de poder diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, empieza la definición de una forma muy similar a la anterior, diciendo que es un conjunto de, pero ojo, aquí no hablamos de órganos, no. Aquí hablamos de conjunto de áreas, porque estamos hablando de la organización. Así que cuidado, no confundamos los dos conceptos. Aquí son áreas. ¿Y qué más? Además de áreas hay unidades. Seguramente si alguno de ustedes trabaja para alguna unidad del Estado, lo sabe perfectamente. Y para quienes trabajan para entidades privadas, pues saben que también tienen sus pequeñas áreas, ¿no? Que está el área, digamos, de ventas, el área de reparación, dependiendo si es una entidad privada grande. Si es una entidad del Estado, pues es cierto, a veces hay áreas y unidades que no sirven para nada, como hay otras que pues sí, son bien, bien útiles, en serio. Su servidor ha estado en unas 3 entidades del Estado. He conocido áreas que uno dice,
tienen que existir, y otras que uno dice, estas no tenían que existir, ¿verdad? Porque ahí no se hace nada. Esos muchachos, esos empleados públicos, les va a dar Alzheimer porque no hacen nada. Pero bueno, esa es solo una broma para romper el hielo. Y dice, estas áreas o unidades organizacionales tienen una interrelación, por supuesto, ¿verdad? Hay una interrelación. En el Estado vemos normalmente que está el departamento jurídico, hay un departamento financiero, otro de carácter administrativo. Muchas veces, sobre todo cuando estamos viendo esos temas de eventos, de contrataciones del Estado, no tengan pena, en su momento hablaremos de la ley de contrataciones del Estado. Efectivamente, pues uno le echa un vistazo a cómo se interrelacionan justamente esas tres unidades, ¿no? Porque dicen, es que necesitamos el dictamen técnico para ver, qué sé yo, temas de personal, ¿vale? Entonces se le pide a recursos humanos. Es que necesitamos el dictamen financiero para ver si tenemos plata y se puede implementar. Pues ahí está. Damos el dictamen jurídico para ver si pues efectivamente se cumple con la legalidad en este evento. Pues ahí se está interrelacionando, ¿verdad? Entonces, pues dice esa interrelación que existe. Y bueno, ¿cómo se logra eso? Pues hay distintos canales de comunicación que se dan dentro de las entidades, ¿no? Principalmente, pues hablamos de pequeños procesos, tienen que existir normativas para que así, obviamente, cada uno de estos órganos que hemos dicho, pues tenga hasta donde tiene a bien desenvolver sus actividades y no pueden ir más allá. Digamos, una unidad financiera no puede opinar, así es que legalmente es procedente, ¿no? Ellos ya no pueden ir a esa parte, a ellos ya no les compete. Ya ahorita hablaremos, por cierto, en unos minutitos acerca de la competencia en materia administrativa. Entonces, básicamente, al hablar de organización administrativa, estamos siempre verificando temas de procesos que tienen las entidades del Estado que les permitirán, por supuesto, cumplir con sus objetivos. Ya sabemos que el objetivo supremo es el bien común, que en teoría, pues, es lo que le beneficiaría a toda la población. Entonces, eso es básicamente, haciendo la síntesis de la organización administrativa, acabo de yo de hacer el análisis, ¿cierto?, de esta definición. Entonces, podemos decir que es el conjunto de áreas y unidades que, por supuesto, están interrelacionadas a instancias de coordinación y procesos, ¿verdad?, para el objetivo final. Eso es una definición. Usted se da cuenta, no es literal a la que tenemos acá, pero utiliza palabras claves, porque en la organización vemos áreas y unidades que están interrelacionadas, ¿verdad? Eh, Vemos acá también otra de las palabras claves, que son procesos establecidos por cada unidad. Insisto, eso se da a través de que se norme, ¿verdad?, que tiene que hacer cada unidad, hasta dónde llegan sus atribuciones. Y el cumplimiento de sus objetivos, que ya sabemos que pues es el bien común, el objetivo final que tiene, pues, y que debe de buscar en sí cada entidad del Estado. Bueno, me preguntaba a mí ahorita, Lick, bueno, ¿y cuál es la diferencia intrínseca entre entonces la administración pública y la organización? Bueno, una podemos decir que es el sujeto y la otra es el predicado, ¿verdad? Hablar de administración pública es hablar del conjunto de órganos del Estado. Eso es administración pública. Y la organización, básicamente, son esas coordinaciones que se dan entre las unidades, ¿verdad?, organizacionales, esos procesitos que se hacen dentro de esos órganos. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, si se dan cuenta, ¿no? La una nos habla del conjunto de órganos que lo componen, y la otra pues ya entra a los detalles de ver cómo se interrelacionan esas pequeñas unidades administrativas, ¿no? Esa sería la diferencia entre una y otra. Bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, ¿qué componentes se necesitan para llevar a cabo la administración pública? Bueno, los tenemos aquí enumerados, no se me vayan a asustar, no son 20,000, no, no son muchos, ¿verdad? Eh, Son nada más que un par, o 3, o 4, o 5, o 6. Ya vamos a ver cuántos son, pero tranquilos, no son tantos. Vamos a ver los componentes que efectivamente se necesitan para que la administración pública opere como tal. Entonces, el uno, por supuesto, el que ya ustedes se imaginaban, que es la competencia. La famosa competencia. No estamos hablando con la acepción del verbo infinitivo de competir, que nos habla de cuando una u otra persona pues realizan dos actividades para determinar quién es el mejor. No, no, no. No es esa la acepción para este caso, ¿no? La palabra competencia, al final de cuentas, tiene una doble acepción. Acepción quiere decir significado, ¿no? Por un lado, sí, es lo que yo acabo de decir, ¿va? Una competencia es una especie de concurso en el cual se determinará quién es mejor, ¿va? Un torneo, un campeonato, eso es una competencia. Administrativamente, pero eso es en ámbitos de competición, en ámbitos deportivos, culturales, lo que usted quiera, eso es competencia. En ámbitos de legalidad, y principalmente en ámbitos como el administrativo, la competencia, ahí tenemos una breve definición, ¿verdad? No es otra cosa que la potestad. Eso es, mira, el poder, eso es la potestad. La potestad sobre una materia que recae a un órgano administrativo. La palabra clave es la potestad, ¿verdad? Que recae en una materia a un órgano administrativo, ¿verdad? ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras competencias? Hasta donde la ley diga, ¿verdad? Ahí la ley es el límite, pero la competencia es otorgada por la ley, ¿verdad? Nos dice hasta dónde yo puedo llegar. Por eso es que ustedes recordarán, y existen varios delitos tipificados dentro del Código Penal. Uno es el famoso abuso de autoridad, ¿no? Cuando alguien se pasa de sus atribuciones que están eminentemente reguladas, ¿no? Entonces prácticamente está cometiendo un ilícito, como lo es el abuso de autoridad. También, claro, el abuso de poder existe, pero eso es un tema más administrativo que de carácter penal, ¿no? Porque en el penal obviamente ya hay atribuciones que como tal vulneran los derechos de otra persona, y eso por supuesto es un tema que se judicializa. Así es pues de que si se dan cuenta en la competencia vamos a ver eso. La palabra clave aquí es la potestad, ¿verdad? ¿Tiene ese órgano la potestad? Sí la tiene. ¿Por qué? Ah, porque la ley se la dio. Podemos darles un ejemplo. Hablemos del RENAP. El RENAP ¿qué competencias tiene el RENAP? Esta entidad descentralizada se descentralizó ahí por el año 2000. No, hombre, no, un poquito más. Como en el 2003, 2004, algo así fue que el RENAP se descentralizó. Antes, posiblemente algunos de ustedes todavía conoció la cédula de vecindad. Entonces, nos la extendían en la municipalidad, porque el registro civil estaba dentro de las municipalidades en las que nosotros nacíamos. Se crea el RENAP como una entidad autónoma, es decir, la municipalidad le da a este RENAP la potestad de dirigir el famoso registro civil, porque es un registro civil, le da esa atribución, y pues el RENAP es el que la desarrolla desde entonces, ¿verdad? Tiene esa potestad, pero no porque el RENAP la haya querido agarrar así nada más, no, ¿verdad? Sino porque efectivamente la ley se la dio. ¿Qué características tiene la competencia? Ya hace un rato lo acabo de decir, ¿no? Es otorgada por la ley. La única que le puede dar competencia a la administración pública es la ley. Sin la ley no hay más.
Luego dice, es irrenunciable. Un órgano competente no puede renunciar. Va a decir el señor este de RENAP, no, yo ya no estoy sacando DPI, yo renuncio a eso, ya no. Mucho clavo, ¿no? Ya la tiene y él si está ahora como director de RENAP, pues a hacerle ganas, ¿no? No queda más. No puede estar renunciando, ¿verdad? También nos dice ahí que además de no poder renunciar a ella, la competencia es inderogable. ¿A qué se refiere? Sí, no se puede eliminar por completo. Siempre tiene que haber un órgano en el que va a recaer. Imaginémonos que dijéramos, no sé, se me ocurre ahorita hablar de un ministerio que, pues no tiene mayor sentido ni función como lo es el Ministerio de Energía y Minas. Digo, y perdón si alguno de ustedes trabaja ahí, pero son atribuciones que podría haber el Ministerio de Ambiente, pues, recursos naturales, porque son energía y minas, o sea, hay dos ministerios replicados, ya se dieron cuenta. Como lo mismo está pasando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o sea, la previsión social ya la tenía el Mintrao, pero surgió ahí en el tiempo de doña Sandra Torres, cuando ella gobernó atrás de don Colón, ¿verdad? Como ustedes se recordarán, que ella creó ese ministerio, pues que realmente no funciona pues de nada más que para satisfacer los servicios de algunos, y es un problema, ¿no? Pero ahora ya fueron creados, entonces no se puede eliminar de una de su competencia. ¿Qué podría hacerse más fácil? Insisto, que dijera, bueno, pasemos las competencias del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahí se puede crear una unidad chiquita, ¿verdad? Unas 5 personas que miren lo que se tendría que ver en ese otro ministerio. Y listo, porque en ambiente y recursos naturales hay energías y minas, ¿no? O igual, ¿verdad? Que dijeran, bueno, vamos a suprimir el Ministerio de Ambiente y Recursos, no, el Ministerio este de, ¿cuál les dije? Se me escapa ahorita. Les sé el nombre, pero miren que se me escapa. Y como estamos en vivo, ¿verdad? Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Y dijéramos, bueno, en lugar de pasarle los 900 millones de quetzales al MIDES, pasémosle a Previsión Social para que le dé un poquito más de plata al programa de adulto mayor del Ministerio de Trabajo, pasémosle otros 100 millones o unos 200 millones para que puedan darle más a los abuelitos, pasémosle otros 200 o 300 millones a salud pública, ¿verdad? Para ver si empezamos la construcción de otro hospital, porque en la capital tenemos 2 hospitales desde el inicio del siglo pasado y ya la población se ha quintuplicado más. Pasemos, no sé, otros 300 a educación y así, ¿verdad? Se estaría hablando de algo muy bueno. No se estaría derogando la competencia, ¿verdad? Se estaría pasando a otros, pero así que la podamos eliminar de una vez no se puede, ¿verdad? Se tiene que transmitir a otros. Dice también, esto es importante, que la competencia no puede ser ampliada. A eso también se le conoce como que sea improrrogable, ¿no? Que pueda ser, pues yo quiero tener más atribuciones, yo quiero más prorrogabilidad, no se puede. Que de repente por ahí dijera, eh, no sé, por darles un ejemplo, ¿verdad? No es que esto vaya a suceder. Lo que dijera un ministro, imaginemos el ministro de, ¿sabe qué ministerio puedo darles? Ya sé, el ministro de Educación. Dijera el ministro de Educación, pues que a nosotros nos permitan estar construyendo también teatros, que por cierto sería una maravillosa idea, porque la cultura en nuestro país, pero esa atribución de él, la construcción o verificación de teatros, la respuesta es que no, ¿verdad? No puede ser por esa vía. Existe un Ministerio de Cultura y Deportes, otro que también no muy, ¿verdad? Hay gente que sí trabaja bien, ¿verdad? Sobre todo pienso en la gente que miro que cuida y todos los parquecitos y todo eso del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Mis respetos para la gente que hace esta función.
Pero vea, entonces no podría venir y decir el ministro, sí, yo voy a ver esto también. No puede, ¿verdad? Porque la competencia no es prorrogable, no se puede ampliar solo así, ¿verdad? Entonces, es uno de los temas que también se tienen que tener, ¿verdad? No puede ampliarse ni prorrogarse, ¿verdad? O sea, perdón, en prorrogarse, o sea, pasarse así como a otro, eso es prorrogarse, ahorita lo estoy confundiendo yo, perdonen. No puede venir y decir, pues yo ya no quiero hacer esto, se la paso a otro para que lo haga, no, ¿verdad? La competencia tiene, damas y caballeros, esos límites de ser prorrogable, hasta donde la ley dice, yo no puedo hacer más. Bueno, otro de los componentes, además de la competencia, de la que ya hablamos bastante, y que pues creo yo que está clara, pues es la jerarquía. En todos los órganos de la administración pública, damas y caballeros, existe jerarquía. Pues, ¿para qué existirá la jerarquía? No, que todos mejor deberían de tener las mismas atribuciones, que no. Dios guarde, se necesita la existencia de jerarquía dentro de la administración pública. Imagínense que todo fuera equitativo y todo, no habría una instrucción específica, no habría quien diese una orden. Y eso pues generaría problemas, ¿no? Entonces la jerarquía que hace estructurar esas relaciones entre los distintos órganos de la administración pública, ¿verdad? Sirve para decirle que un órgano le pida a otro, digamos, principalmente, insisto, el tema de los ministerios, ¿no? Por encima del ministro, luego hay viceministros. Por cierto, hay varios viceministerios en los distintos ministerios que ni deberían de existir, yo lo sé. Están los directores, muchas veces hay subdirectores, y en fin, así sigue una cuestión. Entonces, hay un tema de jerarquía ahí. Entonces, la jerarquía, al final de cuentas, posibilita que el órgano superior, ¿verdad?, ordena el ejercicio de ¿qué? De la misma competencia al órgano inferior. Vemos nosotros, sobre todo, insisto, cuando está el tema de los ministerios, ¿verdad? Cuando el ministro le da la opción a un viceministro para que él realice ciertas funciones. Recordemos que la ley, la competencia solo puede ser eh, eh, derogable, no derogable, estoy diciendo yo, transmisible, son los casos que establece la ley. Entonces, si la ley dice que un ministro puede darle atribuciones a un viceministro para que firme contratos, es porque primero lo dice la ley. Pero como no es algo que el ministro tenga que hacer siempre, pues eso de que cada determinado tiempo se hace eso de que hay un acuerdo ministerial por medio del cual el ministro le está ordenando al vice que él pueda tener esa atribución y él sea quien se ocupe de contratar, ¿no? Entonces es así como debemos de entender la jerarquía. Por supuesto, esto crea el llamado poder jerárquico, algo que funciona de la siguiente forma. Cuando nosotros ya estemos viendo recursos, nos vamos a recordar más, ¿verdad? Y es por eso que sí se necesita que haya órganos superiores. Porque entonces, si no hubieran órganos superiores, solo existirían los recursos de reposición. ¿Sí? Y muchas veces ese órgano que conoció a una petición que yo le hice no tiene mayor conocimiento en lo legal, y entonces solo él dijo, no, entonces yo, la reposición no va conmigo, no al lugar. ¿Eh? ¿Qué pasa si habían temas ahí legales que se tenían que ver y todo esto? Pues definitivamente se queda a la deriva, ¿no? Así es de que la importancia de que exista este tema de la jerarquía, a mí es muy apreciables como un componente que debe de tener sí o sí la administración pública. ¿Qué le parece? Jerarquía, ¿no? Ese poder de que hay una entidad superior, ¿verdad? Y que si una de las inferiores fue la que cometió algún error o inobservancia de la ley, lo que sea, pues está la superior que revisa y obviamente revoca, ¿verdad? Cuando así también lo considere legal. Entonces, insisto, es por eso que es la importancia
que existan jerarquías dentro de la administración pública, algo que es muy común. Digamos, voy a decirlo, la máxima autoridad superior administrativa es el presidente de la República, le sigue por supuesto el vicepresidente, luego las máximas autoridades de los ministerios se llaman ministros de Estado, y así en ese orden pues va decreciendo, llamémosle así, el tema este de la jerarquía. Bueno, ahí estamos. Terminamos con dos de los componentes fundamentales. Y antes de avanzar, por eso regresé, porque son solo dos. Por eso yo lo molestaba hace un momento que le decía, no, son 2, 3, 4, 6, 7, no. No solo dos. Entonces se les tienen que quedar, ¿verdad? Muy apreciables. No es un tema que porque uno diga, ay, es que son demasiados esos componentes, son como 25. Son solo dos. Competencia y jerarquía. Son los dos componentes vitales, por supuesto, por eso dice ahí fundamentales. O sea, sin estos dos no puede existir administración pública. Sería imposible prácticamente. Bueno, hoy sí, dicho esto, pues vamos a avanzar a platicar ahora acerca de cómo se organizan, cuál es la forma en la que se organiza, mejor dicho, la administración pública. Ya hemos entendido un poquito de competencias, de jerarquías y demás. Ahora pues nos corresponde platicar acerca pues de cómo están organizados. Entonces, en primer punto hablamos de la centralización. Ahí ven ustedes una breve debo decir que cuando hablamos también de centralización, se nos tiene que venir a la cabeza el organismo ejecutivo. Yo veía que existe incluso hasta una ley que a mí me parece de lo más raro, porque se llama ley de descentralización y, y- y está ahí ese tema de la ley como tal, pero se contradice con lo que establece la Constitución. Porque si ustedes le echan un vistazo a la Constitución Política de la República, ahorita les voy a decir en qué artículo, nos refiere de que para el tema este de la descentralización, solo el Congreso de la República puede como tal generar dicha situación. Entonces, pero hay una ley, o sea, realmente fue de lo más raro, fue de lo más extraño, porque no tendría por qué darse esa temática, pero ahorita les digo que artículo, miren que a veces cuando uno busca se le pierden, porque le empiezan a jugar en la cabeza a cuáles son, era qué, era la otra. Entonces al final de cuentas, pues nos quedamos ahí con el ínterin de cuál es. Pero lo tenemos aquí y miren que lo tenía en la mente y de repente pues se nos escapa, pero quiero mostrárselos para que vean que lo dice y ahora no lo tengo aquí a la mano. Lo cierto es que reitero el tema este de la descentralización, pues solo la puede realizar el propio Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasó? Diría uno. ¿Por qué motivos el Congreso crea una ley de descentralización? Ahí está, ya sé, ya lo tenemos.
en el artículo 134. Disculpen ahí que me demoré, pero es que se nos fue la baranda por un rato. 134 de la Constitución. Vea lo que dice. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. Por supuesto. Bueno, luego dice, la autonomía fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Entonces, como ustedes pueden ver, no es algo que yo me haya inventado, ¿verdad? Se requiere de un voto de mayoría calificada que una entidad centralizada deje de serlo. ¿Y entonces para qué crearon la ley de descentralización? Esa ley sería realmente de carácter inconstitucional, ¿eh? En serio que sí. Nadie lo ha alegado porque hasta aquí ningún ministerio de Estado se está volviendo autónomo. Pero yo considero que si en algún momento determinado en nuestra vida nosotros quisiera o viéramos que por ahí un ministerio de Estado se está tratando de emancipar ahí, creándose el tema este de ser descentralizado, por ahí de repente podría surgir figuras de inconstitucionalidad, porque solo, ya lo leímos, solo el Congreso puede hacerlo. De otra forma no. Así que muy atentos. Cuando hablo yo de entidades centralizadas, reitero, estoy hablando principalmente de los ministerios de Estado. Todos son centralizados, ¿verdad? Tienen una autoridad superior, hay un centro que es quien lo gobierna. No lo que ustedes oyeron hace un tiempo que había centro de gobierno, eso era innecesario, y ahora pues existe nada más lo que siempre ha habido, ¿no? Entonces, el centralismo tiene a una entidad superior que actúa, dice la ley, el presidente siempre con los ministros de Estado, ¿verdad? Así lo dice la norma y pues es así como debe de hacerse realmente. ¿Qué otros órganos son centralizados? Las secretarías. Es cierto, el presidente Yamatei eliminó varias. Qué bueno, ¿no? Porque algunas, al igual que otros ministerios, de veras no servían para nada. Pero ahí están todavía algunas operando y pues ahí están, ¿no? Entonces son entidades centralizadas, los ministerios y las secretarías del organismo ejecutivo. Luego, hay otra forma llamémosle así, de organizarse en la administración pública que se conoce con el nombre de desconcentración. Aclaro algo, esta desconcentración de la que ahorita vamos a hablar, efectivamente no la van a ver ustedes en las microclases, estas que están ahí de 15 minutos, donde una colega pues remacha algunos temas. Eso no está aquí. Si ustedes quieren buscar más de la desconcentración, sí les vamos a invitar a que, por supuesto, busquen otros libros de derecho administrativo y puedan verificar qué es eso de la desconcentración administrativa. Porque reitero, ¿verdad? Es una temática que de hecho en Guatemala no muy se utiliza, se desconoce realmente a qué se refiere el tema de desconcentrar y pues al final de cuentas la misma, pues por eso puede generar dudas. Yo ahorita voy a aclararlo para que no tengamos mayor problema. Si usted se da cuenta, dice que es básicamente el traspaso de una titularidad o ejercicio de un órgano administrativo a otro órgano administrativo. Ojo, pero siempre dentro de la misma entidad. Yo sé que alguno de ustedes va a decir, pero no dijo que era indelegable, improrrogable el tema este de la función pública. Sí, pero a ver, no estamos diciendo que el órgano administrativo se esté quitando las atribuciones
o que solamente se las esté pasando a otro en sí. No, no, no. La desconcentración prácticamente se ocupa cuando, digamos, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Imagínense, ustedes van al registro mercantil, que es una entidad que pertenece es centralizada, ¿no? Pertenece al organismo ejecutivo, es decir, al Ministerio de Economía. Entonces está el registro mercantil, ¿no? Y ellos quieren hacer una desconcentración. En lugar, óiganlo bien, en lugar de que se estén atendiendo aquí inscripciones y demás, quieren hacer otra ventanilla en la que, digamos, vean solo las primeras inscripciones y esas ventanillas ocupen solo las primeras inscripciones y el resto de las demás, para desconcentrar un poco y que no haya la gran fila de personas, ¿no? Y así fácilmente se le puede decir a alguien, ¿usted a qué viene? Ah, yo a inscripción, pero ¿es primera inscripción? Sí, pase por el lado izquierdo. ¿Y usted? Ah, yo vengo a hacer una reinscripción de otra empresa mercantil que tenemos, pero usted estaba inscrito como comerciante. Sí. Ah, vaya, entonces pase por este otro lado, a la derecha. Sería un mecanismo, pues, para desconcentrar y así la persona diga, ah, pues qué bonito, ya no tengo que estar haciendo colas, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, para eso es que sirve el tema de la desconcentración. Claro, con lo electrónico, que se supone debería ir en auge, el tema ese de estar visitando entidades del Estado es algo que tiene que ir pasando de moda, es algo que ya no se tendrá que realizar, la verdad, no, no tendría ya razón más de seguirse dando. Pero como sabemos que no todo el mundo en Guatemala tiene acceso a una computadora y todo lo demás, pues lamentablemente pues se tiene que seguir como en el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, pero entendamos eso, cuando dice traspaso de titularidad o ejercicio de competencia, no estamos diciendo de que, es que se le dio competencia solo a este grupito y los demás ya no, 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 no es algo así, ¿verdad? No es eso a lo que se refiere, a que, se quitaron competencia para, no, no, no es eso. No es que estén quitando competencia, crearon otras unidades para tratar de que no exista tanta cola, que no exista tanta aglomeración en un solo lugar, ¿verdad? A eso se refiere. Yo recuerdo ahorita un tema que era increíble, fíjese, cuando yo acompañaba, eh, mi abuelito era jubilado municipal, ¿verdad? Y fíjense que cuando se iba a cobrar el cheque de su jubilación, tenía que pasar primero por, ¿cómo se llama esto? Al Banco de Guatemala se iba, por cierto, fíjense, se iba al Banco de Guatemala. Una, dos, tenía que pasar primero a una ventanilla donde visaban el cheque. Mire qué cosa más tonta, más absurda que podía existir. Visaban los cheques, ustedes. Y eso era una cosa tan absurda, porque eso de visar un cheque, ¿saben qué era lo que hacía? Una gran ventanilla donde había una cola como de 300 personas. Algunos de ellos, insisto, adultos mayores, mire qué vergüenza, ¿no? O eso que antes tenía la Municipalidad de Guatemala. Y venían, hacían la gran cola solo para que le dijera, pase a la ventanilla 4, pase a las 5. A la gran, miren, era patético, en lugar de usar esa ventanilla de visa para que también apoyara a las otras y poder pagar, ¿no? También los cheques. Entonces, la desconcentración busca que ocurra algo contrario a lo que yo les acabo de decir, ¿no? Y que no haya una ventanilla para hacer una cosa, sino que hayan varias, y con eso pues desconcentrar, ¿no? Por eso es que se habla de un traspaso de titularidad, ¿verdad? No está diciéndose que es total o que se va a crear una nueva dependencia, no, no, no. Ahí mismo, ¿verdad? Como bien dice, mire, para que como una propia órgano administrativo dentro de un órgano administrativo, ¿verdad? Se realice la misma función dependiente.
con el objeto de que, por supuesto, hayan menos colas. ¿Saben a qué me recuerda eso? A los antecedentes penales. Estoy seguro todos nos hemos ido teniendo que hacer la gran cola a los antecedentes penales. ¿Cuándo desconcentraron eso? Cuando dejaron ventanillas solo para nosotros los abogados. Se desconcentró así el abogado, ya no tiene que hacer la gran cola aquí, sino. Y a veces la ventanilla de abogados es la peor, ¿verdad? Y cuando le dicen que está en temporada alta, a grandes colas. Pero esto ayudó a la desconcentración, pero fue más de carácter electrónico, de hecho, ¿no? Cuando crearon esta cuestión de los antecedentes electrónicos. Luego tenemos la descentralización. Esta sí es aparte, ¿no? Entonces, en la descentralización no estamos hablando de que esta entidad, así como que fuera, primero pongo el ejemplo de la desconcentración. En la desconcentración es que como que solo fuera mi mano y esta mano se ocupaba de hacer solo una función y ahora mejor la dividieron en dedos para que cada uno de ellos realice distintas funciones. Eso es desconcentrar, pero sigue perteneciendo todos los dedos a una mano. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, un mismo órgano del Estado ponía más ventanillas, más unidades para atender mejor al público. Eso es desconcentración. En cambio, la descentralización, aquí sí estamos hablando de que se dispensan funciones. Dispensar no significa se perdona, ¿no? Dispensar significa se manda para acá, para allá, ahí sí. Pero no solo funciones, también se dispensan poderes, ¿verdad? Se dispersan personas, ¿verdad? O cosas, dice ahí la definición, fuera de una ubicación y fuera también, por supuesto, de la autoridad central. Entonces, cuando se crea la organización descentralizada, es una nueva entidad, como el tema de la SAT. La SAT creada ahí por Alfonso Portillo, se llama igual que la de México también SAT, Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, viene la SAT y ella asume la competencia que tenía, una unidad que creo que se llamaba de rentas internas que le pertenecía al Ministerio de Finanzas Públicas. Y miren ustedes que qué caos era para la gente, terrible, se quejaban mucho, colas, mucha corrupción, era una cosa espantosa. Y entonces viene el presidente de esa época, Portillo, crea la SAT como una entidad, por cierto, descentralizada, ¿no? Pero no lo hizo él solo. Ya vimos que según qué artículo que acabamos de leer, el 134, la descentralización la otorgó el Congreso de la República. Entonces se tuvo que descentralizar a la SAT. Esa unidad que le pertenecía, fíjese bien la diferencia, a finanzas, estaba aquí en finanzas, ahora está aquí solita, realizando sus propias funciones, ¿verdad? El tema de la administración tributaria, la recaudación tributaria les compete a ellos, por supuesto. Pasan después el dinero al Ministerio de Finanzas Públicas ya para que éste más que todo ejecute. Entonces vemos nosotros ahí esa utilidad, llamémosle así, todas estas circunstancias. Permítanme, voy a encender la luz porque como que ya está oscuro. Ahí está. Entonces, ha permitido que, por supuesto, las funciones sean mejores en teoría. También la SAT, yo debo reconocerlo, el tema de haber creado agencias virtuales, eso fue maravilloso, porque ya no es necesario hacer la gran cola para tanto. Entonces es muy importante esa situación que también ha hecho la SAT, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que podría dar de la unidad de centralización como tal. Entonces, ahí ya lo dijimos, se dispensan funciones, poderes, personas o cosas fuera de ubicación o también fuera de la autoridad central. Eso es lo que nos dice nuestra definición que está puesta en sus pantallas. Bueno, ¿y qué otras están? Están las entidades autónomas.
Hay 5 entidades autónomas constitucionales. No, espérenme, son 4. Vamos a ver. El ICS es una de ellas, ahí nos habla de su autonomía. El ICS es, en teoría también, ¿verdad? Porque hay nosotros que el ICS de quienes nombran a sus autoridades máximas. Bueno, entonces por eso es como que es autónomo, aunque, bueno, deja nuestras dudas por eso. La otra sería la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ahorita, por cierto, no sé qué problema tiene el deporte, pero es a nivel de Comité Olímpico. Ojalá se aclare porque los que están sufriendo con eso son nuestros atletas. Qué vergüenza que estén en eso, en esas penas, cuando ellos son los que ponen en alto a nuestro país y no ese montón de gente que solo entorpece, ¿no? Bueno, aparte de ellos está la Universidad de San Carlos. La USAC, pues ya de más de 300 años de historia a nivel de Guatemala, es otra entidad eminentemente autónoma, eh, realiza sus funciones, ¿no? Y listo, de forma autónoma. Finalmente, las entidades autónomas son las municipalidades, porque básicamente pues están así efectivamente disgregadas. No voy a entrar ahorita al detalle de ver cada una de ellas en la ley, porque como ya les dije, estaba verificando el programa y más adelante volvemos a hablar de la autonomía. Entonces ahorita no es conveniente que entremos a ver prácticamente esta temática así a fondo. Otra de las que es autónoma, pero ojo, no es constitucional, es el RENAP. El RENAP es una entidad autónoma que no está dentro de la Constitución. Si usted lo busca, no lo va a encontrar. En cambio, el municipio, la USAC, el ICS y la referencia, al menos del deporte autónomo, está en nuestra Carta Magna. Así es. Entonces usted ya lo sabe, ¿no? Para muchos siempre ha sido así como que, bueno, pero ¿para qué se les da autonomía a ciertas entidades? Y la verdad que ¿para qué es la pregunta? Bueno, ¿qué entendemos por autonomía? Aquí sí hablamos de independencia. Normalmente la entidad autónoma, por supuesto, tiene su propio gobierno, tiene sus propios reglamentos, porque ellos mismos se los pueden hacer. Y debería de ser el caso de que al ser autónoma ellos también puedan elegir a sus propias autoridades. Eso sería el tema de la autonomía. Por eso ahí dice independencia de un ente de regirse por sí mismo. Claro, lo que tendría que tener una entidad para ser al 100% autónoma es su propio presupuesto. Algo que aquí en Guatemala uno dice, porque el IX, que es el que tiene esa independencia económica, es al que se le nombran todavía sus autoridades e interviene ahí el presidente de la República. O sea, nos damos cuenta, decimos, pero ¿qué pasa? No debería de ser así porque si se supone que el ICS es autónomo, pues las autoridades no las debería de nombrar el presidente, ¿verdad? Porque el presidente de la República, él es, insisto, es el funcionario superior, es la máxima autoridad administrativa, como usted quiera. El presidente de la República lo es, pero no debería de tener injerencia en ninguna entidad autónoma, así como usted lo oye. Entonces, este poder como tal permite que tengan sus propios reglamentos y eso, damas y caballeros, pues es el tema de la autonomía. Si usted me quisiéramos ver, bueno, ¿cuáles son las más independientes en orden? Bueno, vamos con la que no es independiente, las centralizadas, que dependen directamente de mucho de lo que diga la autoridad superior. Luego, la desconcentración, que es una modalidad realmente, más que una forma de administración, es solo una modalidad de hacer una mejor administración directa. Luego tenemos a las entidades descentralizadas. Lo descentralizado hace
por supuesto, alusión a una semi-independencia, ¿verdad? Y la autonomía, que pues sí, como lo estamos leyendo acá, referiría un tema de una independencia para los entes como tal, ¿verdad? Eso sería la situación. Entonces, para que tengan ustedes una idea, es así como lo vamos poniendo. Luego está la desconcentración, ¿verdad? La descentralización y por último la autonomía, que es donde sí hay más libertad para actuar, si lo queremos ver así. Aquí hay algo que igual lo hemos dejado nosotros a propósito, como lo es la Organización Administrativa de Guatemala. Nótese que está en negrilla organismo ejecutivo. ¿Por qué? Lo decía al principio de la transmisión. Resulta que como se organiza administrativamente el organismo judicial, poco o nada nos interesa porque es muy poco, ¿no? Y porque la forma de derecho administrativo dentro del organismo judicial no es competencia de los particulares. Ahí ya no nos compete a nosotros. Eso ya es directamente entre, digamos, qué atribuciones tiene un oficial, que él tenga que dirigirse a sus superiores, eso ya es aparte. El organismo legislativo, pues igual muy poco, ¿no? Muy poco el tema administrativo, porque a pesar de que en teoría son los padres de la patria, los diputados, simple y sencillamente hay ahí una circunstancia que llama la atención, no hay mucha situación administrativa, aún así es incomprensible que haya 1.800 trabajadores en el Congreso de la República cuando solo hay 160 diputados y que cuyas funciones administrativas son pocas o casi ninguna. Entonces, por eso nos enmarcamos de lleno al organismo ejecutivo, porque aquí, pues damas y caballeros, sí hay una serie de situaciones importantes que nosotros vamos viendo, a lo largo, pues, de, de- de estar en nuestro país y de ser ciudadanos guatemaltecos, ¿no? El organismo ejecutivo es donde se desarrolla toda la administración pública, ¿verdad? Es aquí donde vamos a entrar a ver procesos, ¿no? Peticiones y demás, dependiendo cada organismo, perdón, no organismo, dependiendo cada ministerio, así es como se debe de ir llevando la administración. Doy un ejemplo, imaginémonos que en el organismo ejecutivo está el ministerio de, bueno, que se ocupa de inscribir a las entidades, ya lo dije yo hace un rato, las entidades mercantiles es el registro mercantil, valga la redundancia, pero este le pertenece a una entidad del organismo ejecutivo que se llama eh, Ministerio de Economía. Entonces vemos nosotros cómo se da esta temática de entender a qué dependencia le pertenece cada uno de los órganos. Mire lo interesante que es. Eso, damas y caballeros, es una temática por demás que nosotros tenemos que entender en administración pública, porque incluso cuando ya se demanda en lo laboral, tenemos que saber de que siempre es al Estado de Guatemala que se demanda y ustedes ya le colocan que a través de la eh, entidad nominadora, porque es la que nombra, ¿verdad? Entonces, eso, damas y caballeros, es de lo importante. El organismo ejecutivo es muy importante. Si una persona, por así ya mayor, un adulto de la tercera edad, quiere que le den ahí, que son creo que 400 o 500 quetzales al mes, pobrecitos, pues tienen que ir a esto que es el plan del adulto mayor, ¿verdad? Del Ministerio de Trabajo. Ahí es donde tienen que ir a realizar sus gestiones. Entonces, eso está normado, está regulado, insisto, porque el organismo ejecutivo, cada órgano pues lo tiene organizado de distinta forma.
Esas son sus funciones como tal. Entonces, damas y caballeros, insisto, el organismo ejecutivo es el que estudiamos normalmente en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque si por ahí hay que interponer recursos, que ya hablaremos de ellos en su momento, pues tengo que regirme por lo que establece la ley. Tengo que ver las competencias de cada uno de los órganos, qué es lo que voy a pedir, etcétera, ¿no? Yo según cada órgano del Estado, cada órgano que compone el organismo ejecutivo, porque mire que hay diferencias, ¿no? Entre órgano y organismo. Y lo aclaro, nosotros los seres humanos somos organismos, organismos que estamos integrados por distintos órganos. Mis órganos son los ojos, mi nariz, otro órgano, mi boca es otro órgano, mis orejas son otro órgano, ¿verdad? Entonces, imagínense, eh, lo mismo pasa con los demás organismos del Estado, ¿no? Pero, insisto, el órgano es el pequeño, ¿verdad? Y el organismo es el que compone todos los demás. Entonces, el organismo ejecutivo, lo acabo de decir, pues a todos los ministerios y secretarías. Avancemos. Ahora hablemos de la tipología de la administración en Guatemala. ¿Cómo así? Em, Como ya sabemos, nosotros Guatemala es una república central, ¿no? Que ejerce un gobierno en todo el país, pero hay administraciones a distintos niveles. La primera de ellas nos habla administración nacional. Cuando hablamos de la administración nacional, nos estamos refiriendo a quién es el que lleva la batuta en cuanto a la administración de todo el país. Y cuando nosotros lo deducimos, establecemos que es el presidente de la República. El presidente de la República es presidente aquí en la ciudad capital, allá en el departamento de Petén, allá en Izabal, allá en todas partes. Entonces, él lleva a cabo una administración de carácter nacional. A eso se le conoce como el núcleo, ¿verdad?, de la política pública, ¿verdad? Porque el presidente es quien tiene esa función política también, desde luego. Entonces, gobierna en toda Guatemala, no solo en la capital. Perdón. Luego del presidente de la República, tenemos también la administración local. Como usted ya se lo está imaginando, lo local es una determinación menor que la nacional. Al referirnos al local, pues nos estamos haciendo ver a un tipo de organización en un determinado territorio, ¿m? Y entonces ahí lleva a cabo sus funciones y definitivamente pues es esto lo que nos, ¿cómo decirlo? Pues nos despliega distintas situaciones que, aunque debo de decir que la administración local en Guatemala no es algo que esté bien estructurado y por eso nos cuesta describirla. Una administración local se vería mejor dentro de una república federal. ¿Cómo así? Dirán ustedes, sí. Hablemos de una república federal como lo es Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, el presidente es la administración nacional, él gobierna todo el país, pero los 51 estados de la Unión Americana, eh, cada uno tiene su gobierno local, ¿verdad? Es el gobernador. Entonces resulta que hay un gobernador de California, del estado de California, un gobernador del estado de la Florida, un gobernador de Washington, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le conoce principalmente como administración local. Insisto, Guatemala no sé por qué tiene administración local, porque yo cuando reviso un poquito el trabajo de los gobernadores,
que también Guatemala los tiene, no sé por qué y para qué, pero hay administradores, perdón, hay, iba a decir senadores, ¿no? Pero no son senadores tampoco, pero hay gobernadores que pues está el de cada uno de los departamentos, y ojo, que sus funciones son pocas o ninguna, son casi nulas, por lo mismo de que Guatemala no debería de estar administrado de forma local, no tiene razón de ser realmente. Pero ¿qué se hace en una administración local? Ahí lo están leyendo ustedes en sus pantallas, que dice que tiene como elemento fundamental un territorio determinado, ¿sí? Una localidad, ¿verdad? Como un departamento. Ahí, ¿qué pasa? Se van a desplegar funciones, dice. Y desde luego, una vez existe ese despliegue de competencias, no de funciones, pues efectivamente se puede ver que hay acercamientos o qué sé yo, llamémosle así, lo que debería de ser una administración más fluida y de participación ciudadana. Pero bueno, eso es en la administración local. Repito, Guatemala tiene una administración local muy pobre, eh, que casi pues no tiene ni sentido o razón de ser de existir. eh. Luego está la administración territorial, esta pues es todavía más delimitada y ahí sí no hay tanto problema, porque ahí si bien lo leen, nos habla de que tiene competencias en un territorio concreto. Normalmente quienes se ocupan de las administraciones territoriales son las municipalidades. Hay otros lugares que tienen provincias, como es el caso de Costa Rica, ¿no? Costa Rica sí tiene provincias, entonces por eso ahí abajo ustedes ven que dicen las provinciales, ¿verdad? Pero eso es en Costa Rica. Guatemala, que tiene departamentos y municipios, pues son municipios, ahí no hay pierde. Entonces, eso es una administración de carácter territorial, ¿no? Donde la competencia está en un lugar muy específico. Eso sí, pues ni modo, desde hace muchísimos años ha existido. Eh, en teoría, lo que sabemos es de que cada uno de los alcaldes, pues sí debería de ver por el desarrollo de su municipio, ¿no? Y no solo malgastarse el dinero en contratar personal que no hace nada. Entonces, eso es muy importante que debería de suceder, pero bueno, esos son comentarios míos, no son ajenos a la clase, por cierto, ¿eh? Lo hago, lo hago de una vez de su conocimiento. Bueno, dice acá que las principales administraciones territoriales están justamente ubicadas en la Constitución. Y es verdad, porque normalmente rebozan de autonomía. Los municipios aquí en nuestro país son autónomos, ¿verdad? A veces, por supuesto, se quieren pasar de vivos los alcaldes, ¿verdad? Y creen que también al ser autónomos es como de hacer lo que les dé la gana, con quien les dé la gana y como les dé la gana. Pero no es así. También no es así. Pero sí, normalmente, pues, su descripción la vamos a encontrar ahí regulada en la propia Constitución, que es la que les confiere ese poder. Y como ya sabemos nosotros, para que exista otra entidad autónoma, pues el Congreso de la República nada más, o también descentralizada. Y por último, pues hablamos aquí de bases constitucionales. Ojo, quiero hacer una aclaración. En los videitos estos de 15 minutos que nuestra colega tiende a bien hacer la explicación de la clase, en esos videitos pequeños, se aparece este tema, pero ojo, estos son más conceptos, ¿eh? No estamos diciendo que una de las bases para que exista una constitución sean estas que ahorita vamos a leer, no. Ella los menciona, pero realmente son conceptos generales, ¿verdad? Que por supuesto este servidor va a tener a bien desarrollar ahorita, y que porque ella los menciona, yo también estoy obligado a desarrollarlos.
porque definitivamente son contenido del curso, ¿verdad? Entonces, reiterando, son más definiciones que un listado de bases para que exista la Constitución. Por eso, entre comillas, lo de bases constitucionales. Así que hablemos de el primer punto, la definición ahí de lo que es una nación. La definición nos dice que una nación no es otra cosa sino una comunidad social, sí. Comunidad, o sea, gente que tiene cosas en común, social, ¿verdad? Entre varias personas, varios individuos, ¿verdad? Por eso, comunidad, mire qué importante, todos en común, ¿verdad? Social, ¿verdad? Ahí interactuando, necesitando los unos de los otros, ¿no? Dice también, a través de una organización política y un territorio, por supuesto. Esos son elementos que tiene el Estado que nosotros ya conocemos, ¿no? Se tiene que tener un territorio, si no, pues no tiene sentido. Y luego también nos menciona que estos también contienen órganos de gobierno propio, ¿verdad? Es por eso que es importante la definición de nación, que dentro de la misma ya se incluye estos órganos públicos que mencionamos. La nación también va a tener dos elementos ahí indispensables, uno como lo es la soberanía y e independencia, que son prácticamente dos cosas que van de la mano, ¿no? La soberanía, para ser soberano yo necesito estar reconocido ante los demás estados como tal, y para ser independiente pues se supone que significa que mi país, pues valga la redundancia, no depende políticamente de otras comunidades, no depende de lo que diga otro país más grande u otro reino o lo que sea, sino que tiene sus propios medios para dirigirse. Claro, Guatemala nos dejan que pensar, ¿no? También recuerdo aquel discurso que escuché hace unos años donde se rasgaban algunos las vestiduras diciendo, sí, que somos un país soberano y de todas formas lo entregaban para volverlo tercer país seguro, para beneficiar a un país más poderoso. O sea, no podemos ser así de contradictorios. Porque si yo digo que mi país es soberano, independiente y no se va a dejar mandar por otro, tampoco le voy a servir después de trapo de lustre a otro país que le da la gana utilizarme para meter refugiados, ¿verdad? Entonces, claro, esas son incongruencias que nosotros vemos en nuestro país y que yo las hago ver, ¿verdad? Porque ya les he dicho que son situaciones que hay que ser un poquito crítico también en cuanto al sistema que pasa y a las cosas que ocurren en Guatemala. Luego, no podemos decir que la nación sea una base de la Constitución porque es un concepto, ¿verdad? Obviamente, para que exista nación se necesita de los elementos del Estado. Eso sí, ya vimos que lo conforman y listo. Luego dice el poder público. Bueno, el poder público muchas veces está asociado con la propia soberanía. Y se los voy a demostrar con la Constitución Política de la República. Vamos a irnos a el artículo 142. 141. Primero el 141, por favor. Veamos lo que dice. Soberanía, dice. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. La soberanía, entonces, ¿qué debo entender yo por soberanía? Lástima que no está aquí la definición de soberanía, pero es el propio poder público, mis muy queridos, es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, nos dice que el poder público viene a desarrollarse a través de un conjunto de instituciones
por medio de las cuales el Estado va a ejercer el control de la nación. Esta definición de estudiantes por derecho me gusta. Es ahí donde la encontramos, porque nos refiere a que el poder público no es solo un tema de soberanía, no. Son instituciones, dice, por las que el Estado ejerce las funciones del control en la nación. Eso debería de ser el tema del poder público. La otra definición que llama en sobremanera es la que viene ahí. Más bien, esta no es definición, sino son dos situaciones que tengan que explicarse de la doble calidad del presidente. Bueno, esta no es una base constitucional, reitero. Es básicamente una explicación que tiene que establecerse. ¿Por qué decimos que el presidente tiene una doble calidad? Bueno, decimos que tiene una calidad de carácter político ante otros organismos del Estado, no organismos del Estado, ante otros órganos internacionales, ante instituciones del derecho internacional. Efectivamente, el presidente es la figura política. Él es el que representa, ¿verdad?, al país a nivel internacional. Eso, damas y caballeros, lo convierte en figura política. ¿Qué más? Bueno, lo político está en esa esfera de relaciones diplomáticas, ¿sí? Realizar procedimientos, tratados, pero ojo, el mismo presidente, ya sabemos nosotros que él solito no puede aprobar un tratado internacional. Necesita que él mismo sea ratificado por el Congreso de la República. Entonces es importante que siempre igual lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces su función política entonces también tiene ciertos límites. Y la otra función que tiene el presidente de la República es de carácter administrativo. Él se ocupa de poder dirigir la política del país, diríamos, quitemos la palabra política para no confundir. Él se ocupa de administrar los órganos principales del país y siempre actúa con ellos. Miremos lo que dice la Constitución Política. Te voy a decir ahorita en qué artículo, donde nos menciona el presidente de la República. Vamos a ver. 182, mis muy apreciables. Entonces, quiero que leamos ahí el 182 para que entendamos esta doble calidad que tiene el presidente, ¿eh? No es doble cara, no es doble, no, es doble calidad. Dice, el presidente, primero dice el epígrafe, presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala, ¿sí?, y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Ahí están las dos funciones disgregadas. ¿Ya se dieron cuenta? Por si no, ahorita se las voy a establecer yo. Primero dice, el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala. Eso es su calidad política. Esa es la calidad política. Al ser el jefe del Estado de Guatemala, él ejerce esa calidad política. Y luego dice, y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Ejerce otras funciones, como la de dirigir a los ministros, como la de velar bueno, ya vamos a ver las funciones del presidente, ¿no? A eso es, por supuesto, por ahí va. Y vamos al segundo párrafo, que es lo que yo les venía diciendo hace un rato. Dice, el presidente de la República actuará siempre con los ministros. O sea que no puede actuar solo. Cuando estamos hablando de su función administrativa, no. Ahí no puede actuar solo. En la función administrativa, el presidente, damas y caballeros,
¿Qué dice ahí la ley? Y es la Constitución, ¿eh? Dice, actuará siempre con los ministros. Clarísimo, ¿no? Pero en su función política, ¿puede actuar solo? La respuesta es que sí. En la política, sí. Mire, señor presidente, le invitamos a que vengase aquí a Egipto. Y por allá se va. Presidente, véngase aquí a Chile. Se va. Entonces, ¿por qué él es el líder político del país? ¿Verdad? Y ahí puede actuar solito. Aunque ya vimos que para que después lo que él celebre, lo tiene que ratificar el Congreso. Y ahí sí, ya pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Eh? Ahí sí. Vean qué más dice. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional. Ese es otro tema de política, ¿eh? Que el presidente represente a la unidad nacional. Ese es un tema de política. Y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Sí. Lo dice el presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer al partido político. Ahí está. Quienes integran también el organismo ejecutivo, ¿no? Entonces, acabamos de darnos cuenta, y muy apreciables, donde la Constitución política nos habla de esa doble calidad que tiene el presidente de la República, ¿no? La calidad política, ¿verdad? De representar al Estado, de representar a la unidad nacional, también lo dice, ¿verdad? El presidente debería de ser eso, no andarnos dividiendo. Yo debo de decir que sí hubo un tiempo en el que vimos muchas divisiones, y fue para el gobierno de este señor, ¿cómo se llama? Álvaro Colón. Ahí pues hubo mucha confrontación. El pueblo salía a manifestar y el presidente acarreaba gente. Acarreaba gente y ponía a la gente a tener roces, a tener luchas, algo que no es una función del presidente, ¿verdad? Porque el presidente, como figura política, representa la unidad nacional. Y ahí lo que hacían, por supuesto, era un poquito lo de Maquiavelo, ¿no? El divide y vencerás. Entonces, eh, era una confrontación con el pueblo. Que qué bueno, gracias a Dios, entre todo lo malo que nuestra sociedad volvió a tener y lo que queramos, debo decir que aun cuando este señor Otto Pérez Molina, sabemos nosotros con Valdetti los clavos que tuvieron y todo esto, pues no se pusieron a acarrear gente ellos, que fácilmente hay quienes sí se venden por lo que sea, y se hubieran puesto ahí de lado. Intentaron, me acuerdo yo todavía, poner unos grupitos ahí frente al Congreso y todo, pero fue muy poco lo que al final se hizo y gracias a Dios, pues últimamente pues la gente puede salir a manifestar sin que se vaya a chocar con otro grupito que en teoría les contradiga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el presidente representa eso, a la unidad nacional. Entonces, es una función política. Luego dice la ley, bueno, al hablar de la ley se refiere, por supuesto, a todo el organismo, no el organismo que estoy hablando, a todo el sistema jurídico, a todo el sistema legislativo del país. Entonces, la ley, al final, si lo queremos ver así de forma general, es una regla o norma jurídica. Ahí sí solo dice regla o norma, pero norma jurídica. Recordémonos de que hay normas morales, hay normas religiosas, hay normas de familia, de lo que sea. Pero la ley es una norma jurídica, así que le podemos agregar ahí esa palabra, ¿no? Donde dice regla o norma jurídica, ¿no? ¿Establecida por quién? Pues por una autoridad que efectivamente lo ha regulado,
en teoría, lo que debe de buscar la ley, digo en teoría porque hay que ser sinceros, hay leyes que no han sido muy buenas, o mejor dicho, artículos dentro de las leyes que dejan mucho que desear y que son un problema. Les voy a decir cuáles de una vez para que ustedes lo tengan en cuenta. Imagínense, eh, veíamos nosotros que antes el Código Penal tenía regulado el delito de adulterio. Entonces, era un delito que cuando fue declarado inconstitucional, pues qué bueno, porque solo la mujer era la adúltera, así como en los tiempos de Jesús, ¿no? Donde solo apedreaban a las pobres mujeres y el adúltero, pobrecito, ¿no? Él no sabía lo que hacía, él era seducido nada más. Entonces lo mismo pasó por un tiempo, ¿no? Eh, con esa normativa chapina del Código Penal donde solo se castigaba a la mujer por adúltera. Y bueno, pues al final eso se desarma, ¿no? La ley contra el femicidio y otra forma de violencia contra la mujer llama la atención porque es una ley que promovió mucho un país como Estados Unidos para que Guatemala la adoptara y curiosamente ellos no tienen una ley que se le parezca siquiera a esta. ¿Por qué hay leyes como estas en países como Guatemala? Porque realmente, bueno, dos cosas. Decía por ahí una vez un jurista extranjero, mientras haya menos desarrollo social dentro de una nación, tienen que haber más leyes para regular de todo. En cambio, cuando crece el desarrollo social de un país, no es necesario estar normándolo todo, decían, y saben que es cierto. Entonces, no porque en Estados Unidos no hayan femicidios, vaya si sí, pero Guatemala es un país todavía de un cierto machismo. Ahora ya también hay feministas que son tan malas como los machistas, y discúlpenme que lo diga, pero los dos extremos son cosas que no llevan al país a ninguna parte, ¿no? Eh, el pensar que los hombres no servimos o viceversa, que las mujeres, es algo ridículo. Necesitamos tanto los hombres de las mujeres como las mujeres de los hombres, ¿verdad? Para que nazcamos necesitamos de un hombre y de una mujer, pues no nacemos por generación espontánea, ni mucho menos. Entonces, solo lo digo porque a veces, pero esta ley contra el femicidio, otra forma de violencia contra la mujer, se pasó un poquito de la raya. Y cuando usted esté litigando se va a dar cuenta, a qué me refiero a que se pasó un poquito de la raya. O bastante, dirán algunos después. Está bien, hasta cierto punto, muy bien, porque todo cobarde que le hiciere daño a una dama, pues se merece también su castigo, ¿no? Pero a veces, insisto, se pasaron. Pero ahí está, la ley, ¿qué es eso, verdad? Que busca, pues, el acuerdo con la justicia. No siempre la ley es justa. Y por eso acabo de darles el ejemplo yo de la ley contra el femicidio, que créanme que no es siempre justa. ¿Ah? Y que por supuesto lo que sí busca es que se regulen las relaciones sociales. ¿Ah? ¿Qué otro punto menciona? Lo que acabamos de hablar ahorita. La LICDA la tocó como bases constitucionales. No es una base constitucional la centralización, la desconcentración y la descentralización. No. Únicamente son formas de administración. ¿Sí? Como ya lo mencioné hace un momento. Y por último, la organización territorial, pues como base constitucional no tanto, el territorio sí, porque obviamente se necesita un territorio para que haya una nación, pero que el mismo esté organizado como lo está no es necesariamente una base para la constitución. Así es de que lo menciono nada más así de forma general, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, mis muy apreciables, hemos llegado al final de la clase. Mucha teoría el día de hoy, dirán ustedes, estuvo muy teórico el asunto. Nos cansamos un ratito, pero aquí estamos ya pues cerrando esta primera etapa. Yo les agradezco, insisto, por todas sus señales ahí de respeto. De igual forma, yo las y los respeto mucho. Les agradezco por estar ahí pendientes. Muchas gracias por su atención. Estudien bastante, ¿verdad? Está no solo la clase, sino también la norma
y se pueden apoyar en algún librito con los temas que ustedes están viendo ahorita, enhorabuena, para que les vaya muy bien en su examen de la próxima semana. Así que si Dios quiere, nos vamos a estar saludando, si no estoy mal, para el 27, sábado 27, a esta misma hora y por este mismo medio. Yo les deseo lo mejor, desde ya tengan buen provecho y muy feliz noche.